¡Guau! ¡Qué momentazos! ¿Para qué decir nada si está todo dicho con estas imágenes? Y lo que no se vio detrás de las cámaras, saltos, lágrimas, gritos, ilusión infinita. Habíamos hecho doblete. Lo que empezasteis juntas. Ibais a prolongarlo juntas. Esa complicidad, ilusión, amor por las fallas, no podía pasar desapercibido. Y unas personas que siempre guardaréis en vuestro corazón. Os pusieron otra vez de la mano, pero esta vez para compartiros con toda Valencia. Vale, otra vez, día de la marmota. Cuando estábamos deseando recuperaros, ahora os compartimos con toda Valencia. Sabíamos que ibais a ser caras de ver, pero todo ello no podía ganar a la ilusión que nos hacía veros donde vuestros sueños os habían puesto miles de veces, donde habíamos fantaseado en tantas ocasiones y que ahora era verdad. Pronto hicimos piña. Pronto nos cogimos de las manos, como 13 hermanas mayores. Con 13 hermanas pequeñas. 26 chicas, de distintas edades, de distintas procedencias, con distintas formas de ser. Unas con una personalidad ya marcada, como auténticas mujeres del siglo XXI. Y otras... Unas niñas con una inocencia y una ilusión infinita, que tantas veces habían jugado a ser corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia o Fallera Mayor. Nos juntaron en coches para ponerle la vida más fácil a los acompañantes. Un año que no olvidaremos y que esperemos que no nos olvidéis. En el que una actividad totalmente altruista se convirtió en un año fabuloso. Espero que recordéis siempre los madrugones, el acostarse tarde, las carreras y las cajas con víveres que teníamos guardadas con tanta ilusión para vosotras. Tuvimos bastantes momentos de estrés, de agobios y de asimilar de que ahora nos debíamos a las fallas y a Valencia y que nos íbamos a convertir en una gran familia durante un año. Asustaba, ¿eh? Pero ese susto duró bien poco. Pronto supimos que teníamos grandes personas a nuestro lado y detrás. Donde no se les ve, pero que han hecho infinidad de esfuerzos por nosotras. Nuestras confesiones en los coches, en actos. En los indumentaristas, en las sesiones de fotos, en los viajes. Si es que son 1000 historias y 1000 recuerdos. Y nuestras familias, amigos y parejas. Todos ellos han sido nuestros fans número 1. Es increíble todo lo vivido. El sueño se hizo realidad y los recuerdos y vivencias para toda la vida. Siempre arropadas para tener un año de ensueño. Hemos formado una gran familia del 2018 y tú, Mireia, has sido una pieza clave y fundamental en esta gran locura. Tú nos has indicado en todo momento cuál era el camino más sensato que debíamos seguir, has velado por todas y cada una de nosotras en todo momento y nos has demostrado que a veces hay que mirar el camino de forma responsable, pero siempre con un toque de humor. Todas nosotras te estamos infinitamente agradecidas por haber estado siempre a nuestro lado. Sin ti todo esto no sería posible. Nos has contagiado, más si cabe, de que seguimos en un sueño del que jamás despertaremos, porque nuestra amistad ya será infinita. Gracias, Mire, por querernos tanto y tan bien. Hemos vivido un año increíble y sin duda lo mejor que nos llevamos es la amistad que nos ha unido. Todos los recuerdos y vivencias compartidas que tanto Lola como Mireia han hecho que esta aventura sea mucho más especial.
vuestras visitas a nuestras presentaciones, a nuestra inauguración con la Noche Mora, el Día de San José. Qué orgullo recibiros, con vuestras compañeras. Lástima que no os pudiéramos tener todo el tiempo que habríamos querido. Corto pero intenso. Os hemos seguido en redes sociales, en las noticias, en periódicos, Actualidad Fallera y 1000 sitios más. ¡Qué guapas todo el año! Oloriz ha sonado mil veces este año junto a vuestros nombres. Gracias por llevarnos por toda Valencia. Por demostrar cómo es la gente de Oloriz. Porque sois la cara de Oloriz. Ha llevado a Valencia durante 2018. Junto a Bea, Sol y Jorge, que han sido nuestros representantes este año. Nos hemos podido escapar en muchas ocasiones, aunque fuera a veros de lejos. Porque aunque nos vierais de lejos, cada vez que las miradas se cruzaban con vosotras, esa mirada cómplice, esa sonrisa sincera, nos ha llenado de alegría, ya que nos habéis hecho sentir como que nunca nos habéis olvidado. Ya veis, Lola y Mireia, lo que han dado de sí estos 2 años. Espero que seáis conscientes de que este año no lo puede vivir mucha gente. Y encima, 2 seguidos. Y a la vez las 2. ¡Increíble! Bien, hoy es el día de rendiros homenaje por la despedida que no pudisteis tener, de que recibáis el calor de la comisión, de vuestra gente, y también de daros la bienvenida a casa, donde os queremos ver toda la vida. Gracias, Mireia. Gracias, Lola.